de esta situación, insisto, tan importante en nuestro país, tan poco visibilizada. Me da muchísimo gusto recibir esta mañana a la antropóloga, activista social y co-secretaria de la Coalición Mexicana LGBTI, Amaranta Gómez. Muy buenos días, Amaranta. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por, además, sé que andas para arriba y para abajo, darte la oportunidad de estar en el estudio esta mañana. Muchas gracias por la Estamos revisando, ya lo viste tú en el reporte, Estado del Arte sobre el VIH y pueblos indígenas en América Latina, y los números pues nos asustan un poco, ¿no? Porque no sabemos realmente lo que pasa en las comunidades indígenas en muchas cosas, pero menos en el tema del VIH-Sida, y hay que poner el dedo en ese renglón. Exacto, yo creo que hay una emergencia mundial en donde se pide que se llegue a que el 90% de las personas que viven con VIH en este momento puedan acceder a una prueba rápida y saber su condición. De ese 90% se quiere que el 90% acceda a temprano tiempo a tratamiento antirretroviral. Sí. Y ese 90% podemos conseguir un 90% de personas que puedan suprimir su carga viral, sí, y como el tratamiento pueda servir como método, método preventivo. Sin embargo, como tú dices, en muchos sentidos las comunidades indígenas terminamos llegando tarde al acceso. Llegamos tarde al acceso. Y ahora, el viernes pasado, que se conmemoraba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, me parece que hemos colocado solamente a las comunidades indígenas en términos de la herencia cultural, de los usos y costumbres, desde el folclore. Pero como tú dices, es momento de volver a colocar temas como salud, sexualidad y derechos humanos en las comunidades indígenas, porque justamente la epidemia habla del tema de sexualidad, nos coloca en ese tema de la sexualidad. Y fíjate que es algo muy interesante y muy importante esto que traes a la mesa el día de hoy, porque pocas veces volteamos a ver el tema de hacer parte de la comunidad, de la diversidad en nuestro país a los pueblos indígenas. Y cuando hablamos de un tema de contagio, pues se complejiza el asunto. Uno pensaría, como tú bien dices, lo vemos como la parte del folclore, pero no lo vemos como la parte de los seres humanos que también tienen preferencias sexuales, que también tienen otro tipo de fenómenos en su vida diaria y en su sexualidad. Incluso que no volteamos a ver. Pareciera ser que hay como una especie de moralina institucional por un lado, y una moralina incluso académica. También en los medios de comunicación existe esta moralina de no reconocer que en las comunidades indígenas también se erotiza a la gente, también se desea, también sexúa. Y entonces la pregunta es, ¿no pueden infectarse? Claro que se están infectando las comunidades. Por eso mismo hicimos este informe que te traemos el día de hoy. Es un informe para América Latina sobre la situación que se vive al interior de los pueblos indígenas. Es un informe con un enfoque mucho más cualitativo para mostrar las diferentes situaciones y contextos de vulnerabilidad que colocan las comunidades indígenas, como la falta de acceso a los servicios y sobre todo, por ejemplo, las barreras lingüísticas, los temas culturales, los usos y costumbres que vulneran, por ejemplo, en muchos sentidos a las mujeres, a no tomar decisiones y no decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, pues si no pueden decidir ni votar por un partido político o decidir ser votadas hasta hace poco tiempo en algunas legislaciones como en Oaxaca, pero aquí me encuentro un mapa donde coloca a México en un 15.1% y Guatemala en un 41%. ¿A qué se refieren estos números? Son datos generales de la epidemia. Lo que refleja este informe, estos son datos generales que nos permite ver que la epidemia, después de 30 años, no hemos tenido una estrategia que vaya a la baja, sino por el contrario, sigue el incremento. El gran problema es que las comunidades indígenas, como te decía, llegamos tarde, y el informe lo que refleja es que no tenemos suficientes datos, porque además en el sistema de salud el indicador étnico o la variante étnica no es registrada. Por lo tanto, eso no nos permite pensar y calcular la dimensión de la problemática para poder hacer política pública con pertinencia cultural. ¿Qué tanto se informa a las comunidades indígenas a propósito de eso? Hace 10 años recuerdo que un jefe de epidemiología de Sencida, que afortunadamente ahora acaban de ratificar que el programa continúa, pero en su momento
el jefe epidemiólogo, el de epidemiología me decía que era muy caro hacer prevención para pueblos indígenas, porque tendría que ser de lengua en lengua. Y yo me preguntaba, ¿los pueblos indígenas no tenemos derecho a acceder a esa especificidad y a ese presupuesto para poder hacerlo? Claro que tenemos derecho. Y esas son las recomendaciones que hace este informe. El informe plantea que necesitan, prevención con pertinencia cultural, atención. Hay unas barreras culturales, lingüísticas, y además de estigma y discriminación a la hora en ventanilla, a la hora de ir a pedir el servicio al tratamiento. El informe nos refleja también que las comunidades indígenas, hay personas indígenas que están alejadas de las grandes ciudades donde están los servicios de salud, que esa es una de las grandes problemáticas. Los servicios de salud para VIH están en las ciudades capitales, pero quien está a 14 horas, a 16 horas, ni siquiera sabe de una prueba de detección de VIH y que existen antirretrovirales que en temprano tiempo pudiese darle una mejor calidad de vida. ¿Cómo reacciona una comunidad cuando sabe que tiene un miembro de su comunidad con el VIH? Venimos arrastrando todavía este miedo. Generalmente hay como este discurso de es un problema de allá afuera, es un problema de los otros, es un problema de los blancos, es un problema de las grandes ciudades, pero no aquí. ¿Ocurre esta misma discriminación hacia el interior? Claro, porque es un agente externo, o sea, se termina colocando como un agente externo, pero a la hora que toca los cuerpos, a la hora que toca las familias, a la hora que toca las comunidades, hay una reconfiguración, por supuesto. En el pueblo indígena zapoteca, donde yo soy, en el Istmo, ha sido un grupo cultural que le ha dado punta de lanza a la prevención, y lo que entendimos es que la epidemia se empezaba a ruralizar y por lo tanto teníamos que ser corresponsables para la respuesta. Y la respuesta la dimos desde las lenguas indígenas, hacer prevención a través de radionovelas en zapoteco, hacer spots en las comunidades. Y entonces el Estado tiene que aprender a acompañar a las comunidades para que esto tenga mayor pertinencia. Las comunidades están preocupadas en llegar tarde a este exceso. Están preocupadas y el Estado debería, en este caso, por ejemplo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Salud, sí, CONAPRED mismo y Derechos Humanos, son las 4 instancias que deberían de conjugar esfuerzos para poder crear una estrategia nacional de prevención de VIH. Y ahora mismo el Movimiento Nacional de Lucha contra el SIDA, que la vez pasada tuviste a Carlos García aquí, este movimiento está tratando de agrupar las diferentes problemáticas que viene representando el tema del VIH en México. Este informe vas a presentarlo el día de hoy en la Secretaría de Salud, tengo entendido. Justo en la Subsecretaría de Derechos... Te vas para allá. De aquí me voy para allá, la Subsecretaría de Derechos Humanos con Jaime Morales, la Secretaria de Salud y la Secretaria de Asuntos Indígenas de la Ciudad de México han abierto la posibilidad el día de hoy a las 10 de la mañana para presentar. Creo que la Ciudad de México tiene una estrategia de apertura y de sensibilidad porque... Si tú ves las estadísticas, la Ciudad de México es la ciudad que arropa una gran cantidad de indígenas sin duda, claro, de muchos grupos culturales. Y por lo tanto, la estrategia en términos de política pública debe de estar focalizado y esperemos que este informe logre aterrizar. Para eso se hizo este informe. Así es, pues le vamos a seguir dando seguimiento. Gracias, Amaranta, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias.